Hola, buenos días amigos. Bienvenidos a otro programa más de Adolescepiens. Como todos los viernes a las 9:40 iniciamos esta serie de programas orientadas a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos ven en estos momentos en sus planteles y en las oficinas. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque además de ser una gran licenciada en temas de humanidades, trabaja aquí con nosotros en las escuelas secundarias técnicas. Ella es la licenciada Patricia Ansoldo Recendis. Actualmente la licenciada es asesora técnica pedagógica de la Subdirección de Superación y Actualización del Personal en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Es egresada del claustro de Sor Juana con la licenciatura en Ciencias Humanas. También tiene estudios en Planeación Estratégica, Reingeniería de Procesos, Neoliberalismos, Visión de Cultura de México y en Educación Inclusiva. También está certificada en Coaching. Por otra parte, ha sido asesora política en la Cámara del Senado y en los gobiernos estatales. También se ha desempeñado como gerente de capacitación de planeación y organización de estudios sociales en la empresa de Jugos del Valle. Bienvenida, licenciada, a este programa de Adolescepiens, y quiero darle las gracias por su presencia aquí para tocar este tema que de seguro va a ser muy interesante, que es la educación inclusiva. Es un tema que seguramente, sobre todo para los docentes que nos están viendo, va a ser de su interés. ¿Podríamos empezar por definir o explicar a grandes rasgos qué es la educación inclusiva? Por supuesto, mira, primeramente, Jorge, muchas gracias por la invitación a este espacio. Definitivamente creo que es un tema demasiado importante en la actualidad, sobre todo para los chicos y los docentes y en general toda la comunidad escolar. En primer lugar, sí, quisiera yo hablar de inclusión, pero antes me gustaría partir de qué es la exclusión. La exclusión es un fenómeno que tiene diversas caras. Igualmente, así lo tiene la inclusión, también es un fenómeno, es un sistema que tiene diversas caras. Si partimos de la exclusión, entonces tendríamos que hablar que tenemos alumnos y datos estadísticos a nivel mundial de que hay 72 millones de chicos que no tienen acceso a la escuela. Esta parte, este número es importante decirlo porque podemos ver la magnitud de este fenómeno. Tenemos niños que tienen que trabajar y que por eso no van a la escuela. Tenemos sociedades en graves conflictos de guerras, de guerrillas internas, etcétera, que no pueden ir a la escuela. Tenemos chicos que por alguna enfermedad, sobre todo esta enfermedad mortal que es el SIDA, quizá ahora con menos fuerza que antes, pero sigue siendo una enfermedad a la que todos le tenemos miedo en el sentido de la convivencia, también son chicos que no pueden asistir a la escuela. Niños que por sus conflictos emocionales son excluidos dentro de la misma comunidad escolar, aun cuando vayan a la escuela. Entonces, si seguimos numerando, tenemos muchas caras de este fenómeno. Entonces, ¿de qué trata la inclusión? ¿O por qué se está hablando de ella más que antes? Definitivamente hay una razón de ser. La razón de ser es que el mundo, en un mundo globalizado, en una sociedad en la que vivimos actualmente, en donde tenemos que interactuar, en donde la interacción incluso por los medios tecnológicos es mayor y que tenemos la posibilidad de ver muchas cosas, tenemos que empezar a trabajar en muchos elementos. Y uno de los elementos básicos es la educación. Yo no puedo cambiar paradigmas, ni puedo hacer que una persona o que un grupo de personas incluyan a alguien si no cambia su concepción de las cosas. Bueno, licenciada, yo creo que con esta pequeña entrada que nos da, seguramente todos los profesores allá en las secundarias están planteando sus preguntas, sus dudas, comentarios que quieran hacer al respecto, porque es un tema muy, muy interesante. Por lo tanto, quiero aprovechar para decirle a todas las escuelas, a todos los docentes que estén en sus planteles, que no duden a través del chat, mandarnos sus preguntas para aprovechar la presencia de nuestra especialista del día de hoy y tratar de atender a todas ellas lo más posible. Licenciada, mencionó una parte muy interesante que es esta parte del paradigma. ¿En qué radica este paradigma enfrentado con la cultura, no lo sé, con la política que actualmente se lleva a cabo en la educación? ¿Por qué es una situación paradigmática?
Bueno, mira, lo que sucede con la inclusión es que tú no puedes incluir a alguien, a un grupo social en el que te desenvuelves, si tú tienes prejuicios. Y esos prejuicios que conformas a lo largo, no solamente de tu vida familiar o de tu vida profesional, sino que cultural, y esta situación existe, por ejemplo, hablando de nuestro país, y hablando del enfoque que se le ha dado a la inclusión y a la atención a la diversidad en México en cuanto a la parte educativa, el énfasis que se le ha dado es precisamente en la multiculturalidad lingüística. ¿Por qué? Nosotros somos un país que tiene diversas culturas, pero esas culturas siempre las hemos visto como que son ellos, son los indígenas. Son otros, viven en otro lugar y sin embargo no somos conscientes de que son parte de nuestro mismo contexto. Con ese paradigma creo que hemos crecido generaciones y generaciones y han pasado siglos y así lo hemos visto. Entonces, hablo de romper paradigmas porque yo puedo decir, sí, los indígenas están ahí, los respetamos, ellos tienen su estructura cultural, ellos tienen, decíamos antes, su dialecto, ¿no? Y hasta ahí. Pero no eran incluidos a lo que sería lo que mundialmente se conoce como una sola cultura mexicana. Por ello, las políticas educativas en su momento hicieron un ajuste y dijeron, tenemos que recuperar esas culturas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que salimos al extranjero y la gente sabe más de las culturas mexicanas que nosotros mismos? ¿Sí? Incluso ahora que de alguna manera hemos tenido avances y que tenemos alumnos en las escuelas, alumnos que son de culturas indígenas, que tienen su lengua indígena, su lengua propia, y fíjense que estoy diciendo que es lengua, ya no es dialecto, ¿de acuerdo? Es lengua. Nos estamos enfrentando a una confrontación cultural. Y nosotros como docentes muchas veces no sabemos cómo tratarlo. Y de entonces ahí es donde yo les pongo el ejemplo. El paradigma que tenemos es que estaban allá, estaban excluidos de lo que nosotros teníamos como concepción de la cultura. Podríamos decir que nuestra visión estaba muy acostumbrada a suponer que siempre vamos a tener al mismo alumno con las mismas características, o bueno, pues, realmente similares, ¿no? Y basado en esta visión, pues hacíamos nuestras planeaciones, nuestra educación o llevamos a cabo nuestra cátedra. No hemos incluido, por este problema paradigmático, el considerar que no nada más tenemos ciertas características, que son múltiples las características de los alumnos que estamos recibiendo y que muy probablemente no estamos preparados para brindarles una educación de calidad a cada uno de estos segmentos, digámoslo así, o este diferente tipo de alumnos. La educación inclusiva entonces nos va a permitir o nos va a ayudar a poder incluir a todas estas variantes de percepciones, de culturas, de visiones que pueda haber en nuestros alumnos. Por supuesto, Jorge, mira, el principio de la inclusión es que todo mundo tiene derecho a la educación. ¿Sí? Es decir, hablando de todas esas caras de la exclusión, todos los países han estado trabajando no solamente en educación, en muchos programas, con muchas secretarías o con muchos ministerios y dependencias en otros países, a razón de cambiar esta situación de exclusión que se ha formado a lo largo de toda esta historia que hemos vivido. Definitivamente sí, este principio es básico y el otro principio es que no nada más tengan acceso a la educación, sino que además sea una educación de calidad. Entonces, en esa medida no podemos hablar de inclusión si no hablamos de diversidad. Y efectivamente, Jorge, las aulas son diversas. En cultura, en lenguas, en adolescencia, porque podríamos decir nosotros que manejamos secundarias técnicas o el nivel de secundaria, nosotros tenemos alumnos adolescentes y bajo un esquema científico podríamos decir que es una etapa de vida y que todos tienen determinadas características y eso nos mueve a nuestro trato con ellos y nuestra relación, ya sea pedagógica o en forma social. Sin embargo, en la misma adolescencia hay una gran diversidad.
¿En qué esto? En niños, por ejemplo, que pueden ser maltratados, que pueden tener alguna disfunción emocional por ello, niños que se han sentido agredidos por la misma situación económica que tienen, por la misma sociedad, y nosotros pensamos que son parte, es que es adolescente. No, estamos hablando de que él ya merece una atención distinta, y fíjense que digo merece. Entonces, efectivamente, en las aulas nosotros tenemos que pugnar como docentes por tener muy claro qué tipo de grupo tenemos en cuanto a su diversidad. Es decir, sí son adolescentes, pero ¿cuántos chicos tengo con determinados problemas emocionales? ¿Qué niños tienen una conducta antisocial? ¿Qué niños en la parte educativa pertenecen a la situación de qué estilo de aprendizaje tienen? Eso es muy interesante porque los estilos de aprendizaje pues, son variados, ¿no? Muchos niños son como que se les facilitan más las cosas a través de la vista, ¿no? Aprenden más rápido. Otros parece ser que como que por la música o cuestiones más auditivas. ¿Cuáles serían estas diferentes formas que hay? Bueno, mira, Jorge, nosotros estamos pugnando aquí en la Dirección General por invitar a nuestros compañeros a que se actualicen, a que se capaciten, a que se profesionalicen en esta parte de la diversidad, desarrollen estas competencias, porque es necesario hacer un diagnóstico de grupo. Es decir, es necesario que haya un diagnóstico de grupo en donde se hagan test, en donde se hagan pruebas psicopedagógicas de todos los elementos que he mencionado, incluyendo lo de estilos de aprendizaje. Los maestros, yo no digo que no lo hayan hecho, yo creo que ya han hecho mucho, pero en el afán de querer cubrir, ¿verdad? Y ser eficaces en la educación. Sin embargo, pues seamos honestos, se han ido con pruebas que encuentran en Google, que ni siquiera sabemos la certidumbre de ellas y la asertividad de las mismas. Entonces, aquí se pugna porque en realidad, como colectivo escolar, podamos tener pruebas que se apliquen a los alumnos y a nivel directivo, que son los que manejan la parte de la organización, podamos aplicarlas y todos los maestros podamos tener la información respecto a quién aprende visualmente, claro, quién aprende auditivamente y quién aprende en forma práctica. Es importante aclarar, estos 3 estilos de aprendizaje son los 3 estilos básicos, o sea, son la base de cómo un ser humano aprende. Y no quiere decir, cuando hablo de que unos son más, son visuales y auditivos, quiere decir que los demás no existen. Todo ser humano tiene los 3 tipos de aprendizaje, solamente que desarrollamos más uno que otro. ¿Y por qué desarrollamos más uno que otro? Porque a lo largo de nuestra formación, las personas que nos han ayudado a formarnos han coadyuvado a que el visual se desarrolle más, ha coadyuvado a que el auditivo así también se desarrolle, etcétera. Entonces, a nivel de docentes, tenemos que empezar a pensar en hacer un diagnóstico serio de nuestra diversidad. Y empezando a nivel cognitivo, que sería la parte de los estilos de aprendizaje. A nivel emocional, entrarían las pruebas de disfunciones emocionales. A nivel cognitivo, regreso, también tendrían que ver el que detectemos si alguna persona tiene una disfunción mental. Porque déjame decirte, Jorge, que hay estudios, incluso quizá de nuestras generaciones, en donde se han encontrado profesionistas que terminaron su carrera teniendo una disfunción mental. Entonces, esto debe de ponernos a pensar que nosotros tenemos que, digamos que localizar esas diversidades para poder atenderlas, porque si no damos palos de ciego, o si no sucede que pensamos que mandándolos a orientación, cuando no entendemos qué está pasando, con pisar orientación ahí va a quedar. O sea, y ya queremos que cuando regrese el alumno llegue transformado, caso, claro, ¿no? Entonces, esto se trata de evaluación. Se trata de evaluaciones psicopedagógicas, se trata de evaluaciones que nos ayuden a nosotros a ir al otro rubro que es lo más importante en nuestra práctica docente, que es la planeación didáctica. Esa detección de estilos de aprendizaje, esa detección de algunas situaciones que tenemos a las cuales puntualizar o poner especial énfasis,
las tenemos que diagnosticar seriamente. Por cierto, y perdón que Sí. le interrumpa, licenciada, justamente está empezando a entrar a un terreno que forma parte de las preguntas que ya nos están haciendo en las diferentes escuelas secundarias técnicas. Y ya voy a aprovechar haber interrumpido este momento para mandar un saludo a las escuelas que nos están viendo. Nos están viendo en las 56, las 104, 38, 73, 53, 39, 60, 98 y la Escuela Secundaria Técnica número 10. Gracias por estarnos viendo. Por favor, aprovechen, continuando con sus preguntas. Y justamente de la técnica número 73 nos preguntan, ¿cómo se lleva a cabo esta inclusión ante la gran diversidad que hay en nuestros planteles, ¿no? Que justamente estaba usted ya empezando a comentar, perdón, quise aprovechar Sí, claro, para sacar esta pregunta. Por supuesto, miren, es la gran pregunta que nos hacemos siempre que empezamos a incursionar en este tema. ¿Cómo le voy a hacer si tengo tantos alumnos? ¿Cómo voy a atender a todos? Etcétera. O sea, empieza a hacerse el mundo de cuestionamientos de cómo lo voy a lograr si yo, que tengo tiempo completo, manejo alrededor de 500 alumnos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Parece difícil, pero no lo es. O sea, es difícil porque lo vemos así como que ahora hay que darle atención personalizada, persona por persona. No, no es así. En un grupo de 50, que es más o menos lo que nosotros, el estándar que manejamos en los grupos, puede haber 25 visuales, ¿no? Puede haber 10 auditivos y los demás kinestésicos. Podemos tener incluso dentro de ese grupo alumnos que tengan de alguna manera nada más algún tipo de disfunción, quizá emocional, que es lo más común. Y podemos tener algún chico con alguna discapacidad que igualmente volvemos al punto que puede ser una discapacidad física o mental manejable, porque también tenemos discapacidades mentales y físicas que son más riesgosas. Entonces, aquí se trata, maestros, de un trabajo colaborativo. Colaborativo porque en la que todos los actores escolares intervengan. Tenemos dentro de nuestra estructura organizacional los elementos suficientes. Tenemos un departamento de orientación que generalmente debe tener una psicóloga y una trabajadora social. ¿De acuerdo? Ellos serían, digamos, los expertos en la parte de las pruebas psicológicas y generalmente también dentro de nuestras escuelas tenemos muchos pedagogos que nos pueden ayudar a armar unas excelentes herramientas que nos sirvan para hacer este tipo de evaluaciones. Tenemos los resultados de las pruebas enlaces con los que tenemos siempre que partir y tomar en cuenta. Tenemos también resultados a nivel institucional que nos giran en cuanto a las evaluaciones diagnóstico que les hacen a los chicos cuando van a ingresar. Tenemos también, incluso dentro de nuestros mismos docentes, experiencias exitosas que ellos han hecho alguna evaluación ya de su grupo y que lo ha hecho y lo tenemos que retomar. O sea, aquí se trata de trabajo colaborativo, de que hagamos desde una planeación escolar en la que pensemos que si somos escuelas inclusivas, porque ya somos escuelas inclusivas, ¿cómo vamos a hacer para que un alumno, vámonos a lo sencillo, discapacidad física y que necesita andar en muletas, que sea temporal? Vamos a pensar que un chico se nos rompe la pierna y que temporalmente tiene que llevar o silla de ruedas o muletas. Muchas de nuestras escuelas no tienen rampas. Y no estamos siendo inclusivos. Y no estamos siendo inclusivos, claro, a pesar de que así estamos catalogados. Licenciada, en este mismo sentido, sobre la inclusión, de la secundaria técnica número 73 nos dicen, la inclusión es considerar la diversidad. Incluso la situación de la deserción. Es un tema muy interesante porque ¿cómo incluir a los que desertan si es que ya se fueron, cómo los voy a traer, ¿no? Bueno, es que no se trata de cómo los voy a regresar, se trata de cómo prevengo
que no se vayan. no se vayan. Claro. Es decir, ¿cómo voy a prevenir? No es correctivo, es preventivo. Exacto, porque esta situación, es decir, aquí entra una de las fases de la exclusión. Los chicos tienen que abandonar porque pues hay un conflicto familiar, hay un conflicto económico, se tienen que mover de zona, los chicos tienen que entrar a trabajar cuando no se hacen. Entonces, si yo hago un verdadero diagnóstico a nivel escolar con todos mis actores educativos y tengo un buen estudio socioeconómico, yo me puedo dar cuenta del estado de vulnerabilidad que tienen mis alumnos en todas las esferas. Puedo darme cuenta si puedo generar esa parte que tengo que generar, que son los principios básicos de la educación del siglo XXI, que son ¿cuáles? Tiene que aprender a conocer, tiene que aprender a hacer, tiene que aprender a hacer y tiene que aprender a convivir. Si yo hago un verdadero diagnóstico de mi población, yo puedo saber el estado de vulnerabilidad que tienen a nivel cognitivo, a nivel de que no saben hacer las cosas, a nivel de ser, es decir, los conflictos que tengan a nivel familiar, social, etcétera. Y entonces yo como escolar ya puedo hacer mi planeación estratégica con proyectos que prevengan que se vayan. Licenciada, en el otro extremo de la línea, así como identificar estas debilidades que podríamos tener en los planteles, de la técnica número 60 nos dicen, también puede servir para identificar los talentos. Definitivamente, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, también hablamos de chicos con sobresalientes. Claro, ¿sí? Que siempre va a haber. Porque aquí hablamos dos cosas. Una cosa son los chicos sobresalientes y otra cosa son los talentos. Cuando hablamos de talentos, aún en los chicos, yo hablaría más del talento que hay dentro de los docentes para poder conformar este tipo de proyectos inclusivos, incluso, dentro de los mismos alumnos. También tenemos alumnos que nosotros acabamos con ellos tachándolos de hiperactivos y de otro tipo de situaciones cuando en realidad son niños sobresalientes y que ni siquiera están evaluados como tal. Entonces, por eso le digo, yo creo que aquí lo importante es definitivamente empezar a evaluar qué tenemos, porque parte del motivo de la nueva educación es dar educación de calidad en base a las necesidades de los entornos. México ha creado su plan de estudios, sus programas y demás en base a la situación, con base a la situación de México, como lo ha hecho Latinoamérica. Muchas veces decimos que México copia los modelos y que eso se hizo en Argentina. No, es que es a nivel mundial la reforma, ¿no? Entonces, a nivel mundial tenemos que pensar que hay diversas situaciones. En la medida en la que nosotros comencemos a concientizarnos de que no nada más es lo estructural, lo organizacional lo que tenemos que cambiar, no nada más tenemos que poner las rampas, sino que tenemos que cambiar nosotros mismos. A nivel laboral, si ahorita yo les preguntara a todos mis compañeros docentes, ¿cómo se incluyen entre compañeros de trabajo? Yo les aseguro que es el grupito de 2, el grupito de 4, el grupito de... Estamos fraccionados. Estamos totalmente fraccionados. Y no estamos siendo colaborativos. Y mientras ontológicamente, digamos, no cambiemos esa perspectiva, por eso insisto y vuelvo a reiterar, la única forma de lograr la inclusión, la integración a nivel social, educativo y de cualquier índole, se llama cambio personal, voluntad de hacerlo, cambio de paradigma, cambio de prejuicios, reprogramar nuestras creencias, ¿sí? Porque si no podemos ser lo más inclusivo, es decir, puedo poner hasta el letrero más hermoso y decir la escuela secundaria técnica número tal, es escuela inclusiva, pero si no hay dentro de ella elementos que sepan trabajar colaborativamente, que sepan incluirse, que tengan esa proyección de ver cómo me incluyo, siempre vamos a ser solamente de nombre. Qué interesante, licenciada. Aquí hay comentarios que comparte lo que usted está diciendo de la técnica número 73. Compartimos la opinión de la licenciada que el compromiso y responsabilidad de hacer un diagnóstico para tener los antecedentes
y las características de nuestros chicos, además de considerar el entorno para, como usted bien lo mencionó, poder planear y poder empezar a reducir nuestras debilidades, ¿no? Incrementar nuestras fortalezas. También tenemos un comentario de la técnica 73 que nos dice: en el plan de estudios 2011 se plantea llevar a cabo la inclusión, pero solo se menciona como un derecho, pero no se explica cómo aterrizarlo, cómo aplicarlo. Bueno, aquí el primer ejercicio que yo les sugeriría es que comencemos por elaborar proyectos de sensibilización. Que los chicos empiecen a manejar el término de inclusión, que lo entiendan, que lo vivan. Existen una gran variedad de técnicas que generan esta dinámica inclusiva. Entonces, creo que lo importante es que comencemos a hablar de los temas. Aquí mucha situación de no nada más de la inclusión, sino de muchos proyectos que queremos o debemos implementar en nuestras escuelas, es que creemos que llega el programa, se hace o lo hace un grupito y se acabó. No, siempre tenemos que llegarle a la persona. Miren, ningún cambio organizacional, y estamos hablando de la escuela como una organización, ningún cambio organizacional, ningún proyecto tiene frutos o futuro cierto si no empezamos con sensibilizar a la gente. Porque la organización está hecha por actores. Y si los actores están fuera de contexto, están con sus prejuicios, están con sus costumbres anteriores, así ustedes implementen el mejor proyecto, ¿sí? No sé, claro, totalmente estructurado. Si la gente no es sensible al proyecto, nada camina. Entonces, lo primero es, comencemos a hacer proyectos en la escuela que sean, en realidad, no sé, por lo menos de un ciclo escolar. Se habla mucho aparte, por ejemplo, de violencia escolar, de bullying, de muchas cosas, y creemos que con llevar una conferencia o con que alguien nos hable del tema, ya se resolvió. No, se trata de, a ver, chicos, se va a hacer un programa, estarlos casi, diría yo, saturando de actividades que los lleven a entender por qué eso no debe ser, claro, ¿no? Y cómo sería, ¿verdad?, si ellos vivieran en un contexto distinto. Lo mismo pasa con la inclusión. Yo le puedo poner ahí al alumno e incluso decirle, apóyame con él, y lo va a hacer, porque además pues es parte de la naturaleza, pero va a estar incluido con el chico que yo le encaminé, que me ayude con ellos o con el equipo, y los demás no lo van a aceptar. La aceptación va a quedar en el saludo, en la palmadita, en situaciones. Y si a eso le sumo que no le pongo actividades en donde interactúe, en donde conviva, entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Aquí la única forma es que las escuelas, de todos los proyectos y de todos los temas que son importantes para cambiar nuestra forma de educar, tengan de verdad una continuidad. Un compromiso, probablemente. Y un compromiso, porque finalmente sí lo hacemos, pero hemos iniciado haciéndolo así como con flashazos, ¿no? Sí llevamos a talleristas, sí llevamos a conferencistas, sí hacemos una actividad, sí buscamos algo, pero aquí se trata de cambiar mentalidades, y las mentalidades no se cambian así. Porque los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, los adultos. Seguramente es como, el primer paso es tener conciencia de que no lo estamos haciendo. Es empezar a tener conciencia, a sensibilizarnos sobre el tema, a actualizarnos, a profesionalizarnos, a aprender cómo se hace, a preocuparnos, a adquirir un compromiso con mi escuela, con mi práctica docente, e iniciar dentro de mi planeación didáctica, que finalmente yo siempre lo he dicho, la planeación didáctica es la herramienta básica de un docente. Empezar a generar actividades que atiendan a la diversidad y además evaluarlos así, porque los evaluamos igual a todos.
Y si yo sé que tengo una diversidad, los voy a evaluar de forma diferente. Y ellos se van a sentir atendidos, y ellos se van a sentir incluidos, porque van a decir, mi maestro pensó en mí, aunque no se los digan, porque es algo que se va a ir dando en el proceso. Entonces, si quiero cambiar mi forma de impartir educación, tengo que cambiar primero yo. Y entender que no es mágico esto. Sí va a requerir un esfuerzo personal. Un esfuerzo personal, un esfuerzo colaborativo, porque se tienen que conjuntar muchos elementos, muchísimos, que tienen que estar determinados desde la planeación estratégica de una escuela, en donde todos los actores tienen algo que hacer, tienen algo para lograr la integración. La escuela integral, la escuela inclusiva, integradora, que se adapta a las necesidades de sus clientes, de sus chicos, de los seres humanos que necesitan formar una ideología distinta a la que tenemos. No esa ideología de respeto, pero que no venga conmigo. Van a admitir a una persona, a un alumno que tiene SIDA, yo no quiero ni darle la mano. Sí. Y no se lo digo, pero le digo buenos días y me voy. Van a admitir a una persona con una discapacidad física al que no voy a ser capaz de ver a los ojos, al que no voy a ser capaz de tocar porque voy a tener miedo. Eso no es ser inclusivos. Claro. Y para eso necesitamos formarnos en todo, en competencias de manejo de estos chicos. Y bueno, esta situación definitivamente creo que es de trabajo de equipo en colaboración de todos los actores. Pues tenemos un comentario de la técnica número 98 que nos dice: en esta escuela tenemos desarrollado el proyecto de construcción para la inclusión desde el año pasado. Estamos comprometidos, pero hay muchos candados, procesos burocráticos y falta de recursos. Probablemente tendríamos que extender este compromiso no nada más a la escuela, sino a los niveles superiores, para que lográramos reducir los candados y que fluyeran los recursos a las escuelas. Definitivamente esto siempre lo he manejado y siempre lo he dicho en los espacios que me han permitido tratar el tema. Esto es insisto, es colaborativo, no nada más de la escuela. Hace un momento hablábamos de la escuela. Esto tiene que ser desde la política educativa, que ya está, hasta todas las instituciones que tengan que ver con que en la escuela se pueda realizar un proyecto inclusivo. Claro. Quiere decir que a eso me refiero con que los cambios organizacionales tienen que tener un proceso de conciencia en la gente, porque los maestros pueden tener ya la conciencia, ya el compromiso, pueden estarse preparando y sin embargo llegan con los proyectos y los directivos dicen no. Claro. ¿No? O no hay con qué, a lo mejor no es por voluntad, no hay por recursos, falta de voluntad, simplemente no hay recursos. Bueno, yo creo que un reconocimiento a la Escuela Técnica 98 que está haciendo su claro. trabajo, ¿no? Y bueno, para darle salida a los comentarios que tenemos de la Técnica 38, es muy interesante lo que se menciona. La Técnica 60, todo tiene que cambiar para ser mejores. De la Técnica 56, seguramente el tiempo ya se nos está acabando, entonces esperemos dar alguna idea de lo que nos piden, que es, ¿pueden mencionar alguna técnica para lograr la inclusión? Sí, algún taller, alguna dinámica. Bueno, existen dentro del desarrollo profesional del docente, existen cursos que se llaman desarrollo de competencias que atienden a la diversidad, hay cursos de inclusión, hay diplomados de inclusión, pero si yo quiero iniciar en mi escuela con un taller serio, yo les recomendaría, tenemos una oportunidad, somos de casa, estamos por acá, búsquenme, con mucho gusto puedo ayudarle a esta escuela a armar un taller de sensibilización en donde podamos con ciertas técnicas generar una dinámica inclusiva. Pues ya escucharon, amigos, en el que están en todos los planteles, no pierdan esta oportunidad, mándenle sus correos aquí a la licenciada para que ella pueda ayudarles en todas las dudas, comentarios o proyectos que tengan que hacer. Y bueno, licenciada, el tiempo lo tenemos encima. ¿Algún último comentario, una conclusión que nos quiera dar del tema? Bueno, pues nada más, en primer lugar agradecer este espacio, este tema a mí me apasiona, estoy abocada a él.
La Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, a través de nosotros, tiene para ustedes un diplomado que incluso ya tenemos la próxima semana el egreso de nuestro primer grupo. Maestra, aprovechamos, ¿podría darnos su teléfono de aquí de las oficinas de secundarias técnicas para que se comuniquen con usted? Sí, claro que sí, el teléfono es 55 88 23 90. Patricia Ansaldo Recendis. En este momento les vuelvo a repetir, ya tenemos nuestro primer grupo que va a egresar la próxima semana acerca de un diplomado 120 horas sobre inclusión. Estamos luchando por generar dentro de nuestros campos trayectos formativos, especialización en educación inclusiva. Y bueno, pues nada más cerrar diciéndoles, no se espanten, que esto no digan, ay, es que es un mundo de cosas, no es tan difícil como creen, confíen en mí, la situación es fácil y nos va a generar muchas expectativas de éxito. Y le quiero decirles que si aprendemos a ver en la diversidad y en la diferencia la oportunidad de construir, nuestra vida va a cambiar, no solamente en la escuela, sino en la sociedad misma. Muchas gracias, licenciada. Y antes de irnos, un último comentario de las escuelas. Recuerden, amigos, que este programa queda grabado y lo pueden volver a ver en nuestro servidor, en nuestra página web. Y bueno, eso es todo. Licenciada, nuevamente muchas gracias. Un abrazo a todos los compañeros y docentes que nos están viendo por allá. Y nos vemos en el siguiente programa de Adolescapiens. Los invitamos al siguiente programa, que son charlas pedagógicas. Y hasta luego.